Las velas japonesas pueden ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Las velas japonesas simplemente son una manera de simplificar un gráfico de cotización. Aunque bueno, realmente valen para cualquier gráfico, sea de cotización o no. Digamos que es un resumen, en una especie de pequeño paquete de información, de todo lo que ha ocurrido durante cierto tiempo. Por ejemplo, una vela de 1 hora resume lo que ha ocurrido en 1 hora. Todo lo que ha ocurrido en el eurodólar se puede resumir en una única vela. ¿Cómo será esa vela? En una vela japonesa lo habitual es fijarse en 4 valores: la apertura, el cierre, el alto y el bajo. Una vela japonesa comienza a formarse en un momento específico del tiempo. Por ejemplo, las velas de 1 hora comienzan a formarse a la 1, a las 2, a las 3, etc. Y finalizan un microsegundo antes de que termine esa hora, que serían las 1:59, 59, 99999, infinito. En el caso de la vela que empezó a la 1. De manera que cuando es exactamente la hora 1, en ese preciso momento se crea la vela japonesa con el valor de cotización que haya en ese momento. Si por ejemplo a las 1:00:00 un gráfico está en 5,3, pues la vela japonesa tendrá un valor de apertura de 5,3 y eso nunca cambiará. Entonces, a partir de ese momento y durante 1 hora, el precio subirá y bajará aleatoriamente, hará todo tipo de movimientos hasta que termine la hora. Y en el momento que termine la hora y sea la 1:59, 59, 99999, si el precio, después de moverse por todo el universo del gráfico posible, ha terminado en 7,5, entonces ese valor será el valor de cierre de la vela. Y la vela ha resumido todo lo que ha ocurrido desde la 1 hasta la 1:59, 59, 99. Entonces, el valor de la cotización a la 1 es el precio de apertura, nuestro 5,3. El valor de la cotización al finalizar la vela es el precio de cierre, nuestro 7,5. Y entonces todo lo que haya ocurrido entre la 1 y las 2 queda totalmente olvidado para la vela. La vela no nos dirá absolutamente nada de lo que ha ocurrido dentro, exceptuando el valor máximo y el valor mínimo a donde haya llegado la vela. Es decir, que si entre la 1 y las 2, donde el precio ha comenzado en 5,3 y ha llegado a 7,5, si la vela ha subido, subido, vuelto a bajar y así 1.000.000 de veces, o una vez, pero el máximo donde ha llegado ha sido 500, entonces la vela tendrá un valor de alto, o high en inglés, de 500. Y exactamente lo mismo por debajo. Si la vela, desde que se inició en 5,3 hasta que cerró en 7,5 y pasó por Júpiter, por el valor 500, si mientras ocurría todo eso, la vela por debajo ha llegado al inframundo y ha llegado a 0,1, entonces esa vela tendrá un valor mínimo de 0,1. De manera que esta vela en total nos ha dado la siguiente información: la apertura, que es el precio a la 1, el cierre, que es el precio justamente antes de iniciar las 2, el alto, el precio máximo en algún momento entre la 1 y las 2, el bajo, que es el precio mínimo en algún momento entre la 1 y las 2, y el principal inconveniente que tiene el utilizar velas japonesas es la pérdida de información. Las velas japonesas son una herramienta tremendamente útil, pero tenemos que tener en cuenta que estamos dejándonos mucha información por el camino, gracias a la cual podríamos obtener modelos de trading sumamente rentables e interesantes. Por ejemplo, imagínate que para llegar al valor máximo de 500 ha subido y bajado 1.000.000 de veces. O ha subido y bajado una vez. No lo podremos saber con esa vela, porque esa información no está contenida. Así que si mirásemos con una especie de lupa temporal lo que ha ocurrido dentro de una vela, podríamos encontrarnos esto, o incluso esto. No, hombre, esto no. Todas estas son posibles opciones que podrían haber ocurrido dentro de ese periodo de tiempo y en todos estos casos se habría generado la misma vela. De manera que una vela tiene la gran ventaja de que simplifica la información y por lo tanto para trabajar con gráficos es muy sencillo. Pero tiene la desventaja de que se pierde información que podría, y de hecho, es bastante relevante. Y quiero que pienses en este escenario. Si llevas más de 15 segundos dedicados al trading, seguro que te habrás encontrado con el concepto de rotura en análisis técnico. Una rotura es cuando el precio cruza un nivel de precio que consideramos especial por cualquier motivo y cierra por delante de él. Voy a poner como ejemplo un caso alcista, pero sería lo mismo para bajista. En muchos lugares de trading se promueve la creencia infundada de que si el precio rompe un nivel, tiende a seguir. Por ejemplo, esto. Y ahora quiero que hagamos una pequeña reflexión para expandir la mente. Una vela que rompe un nivel, realmente lo único que sabemos de ella es que ha abierto por debajo del nivel y ha cerrado por encima. Sin embargo, lo que haya pasado dentro no lo sabemos realmente. Por ejemplo, en una vela de rotura, dentro de ella podría haber ocurrido esto. El precio baja, sube y cierra. Pero otra opción es que también podría haber hecho esto.
podría haber roto el nivel hacia arriba y hacia abajo muchísimas veces. De manera que aunque casualmente haya terminado cerrando por encima del nivel, por dentro lo que estamos viendo es que no hay claramente una rotura definida. De manera que nos estamos dejando una gran cantidad de información por el camino. Y ahora voy a darte un pequeño tip práctico para que si trabajas con el concepto de rotura, puedas utilizar este conocimiento a tu favor. Cuando detectes una vela que rompa un nivel, baja una o dos temporalidades y cuenta el número de velas que han cerrado a favor de dicha rotura y cuántas no. Y luego haz una lista de todas las operaciones que has ganado y todas las operaciones que has perdido después de apostar a esa rotura y trata de relacionar el número de velas de rotura a favor del movimiento en la temporalidad inferior. Y te pongo un ejemplo para verlo mejor. Imagínate que estás apostando a que cuando ocurre una vela de rotura hacia arriba, compras y pones un objetivo de beneficio a una distancia de, por ejemplo, 10 veces la propia vela. Ahora imagínate que has analizado las últimas 50 operaciones de rotura y por último, imagínate que de esas 50 operaciones has analizado cuántas roturas van hacia arriba y hacia abajo. Y por último, imagínate que de esas 50 operaciones analizas cuántas roturas hay hacia arriba y cuántas hacia abajo en una o dos temporalidades inferiores. Y finalmente, imagínate que te das cuenta de que la mayoría de operaciones ganadoras tienen en común que dentro de la vela tienen más roturas a favor que en contra. Si esto fuese cierto, en un hipotético caso, entonces de las 50 operaciones podrías ahorrarte tal vez 20 o 30 que no van a darte beneficios, simplemente por haber hecho un análisis bastante sencillo. Y esto de hecho es la esencia del trading que hacemos en Invierte en Ti. Entonces recuerda que no hay que suponer nada al analizar. Tal vez se gane más comprando roturas alcistas o roturas bajistas. O tal vez en una rotura alcista se gane más apostando solo a aquellas que tengan más roturas contrarias en una temporalidad inferior. O tal vez no. Cuando logras quitarte los prejuicios y vaciar tu mente para aceptar que únicamente lo que dicen los datos es la realidad, es cuando realmente puedes empezar a crear tus primeros modelos rentables. Haz el experimento.